Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal, el Profe MC2. Yo soy Gifo y en el video de esta ocasión, continuando con la serie de ecuaciones con valor absoluto, tocaré el turno de lo que son las ecuaciones cuadráticas con valor absoluto. Ya vimos en el tema pasado lo que fueron las ecuaciones lineales y ahora toca el turno de las ecuaciones cuadráticas, que digamos será la combinación de lo que es la definición del valor absoluto con los métodos que ya conoces para resolver ecuaciones cuadráticas. Antes de que te mires el video, te invito por favor a que te suscribas a este canal, a que me regales un like y también, ¿por qué no?, de ser posible, de que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, sin más que decir, mírate este video. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a un video de este canal. Ahora trataremos lo que es el tema de lo que son las ecuaciones cuadráticas en una incógnita con valor absoluto. Vaya, digamos que el tema anterior a este actual fueron las ecuaciones lineales de una incógnita con valor absoluto. Ese tema se dividió en tres partes, que precisamente son los tres videos últimos antes de este. Yo te dejo una tarjeta en este momento para que vayas a ver la primera parte y veas cómo funciona el concepto de valor absoluto en una ecuación. Entonces, para que te familiarices un poco también respecto con ese concepto como tal. Digamos que aplicaré en este video algunas propiedades similares y también algunas diferencias que precisamente tienen las ecuaciones del tipo cuadrático a las ecuaciones del tipo lineal. Entonces, a ver, vamos a comenzar precisamente con este tema. Miren, aquí en este caso, vamos a decirlo de la siguiente forma. ¿Cómo quedaría? A ver, quedaría de la siguiente manera. Había aclarado precisamente yo en el tema de ecuaciones lineales en una incógnita que un valor absoluto se define como, digamos, una cantidad que tiene que ser siempre mayor o igual a 0, es decir, positivo o en su defecto al menos 0. Porque digamos eso es el concepto de valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto se define precisamente como lo que es la distancia, ¿verdad?, de cualquiera de las dos posiciones en el eje X. O sea, la distancia del 0, que es digamos el centro de la recta numérica en una dimensión, a cualquier punto hacia la derecha o hacia la izquierda. Como nosotros sabemos que en cuestión de distancias, ¿verdad?, no existe, o en cuestión de desplazamientos, si incluso lo decimos correctamente, como también se involucra en la física, no existen, digamos, magnitudes negativas. Entonces de ahí es como también podemos razonar esta cuestión del valor absoluto. La distancia, en este caso, del 0 hacia la derecha, tanto del 0 como a la izquierda, son digamos la misma cantidad como tal, sin un signo. Entonces, y ustedes pueden preguntarse, bueno, y del 0 al 0, bueno, pues la distancia es 0, ¿verdad? Porque pues es el mismo punto, entonces, por lo tanto, el valor absoluto también puede valer 0. Entonces, vuelvo a repetir, no es posible que existan lo que son las cantidades negativas como tal. Otro dato también que hay que checar es el siguiente. Como yo les había comentado, bueno, más bien, yo no les había comentado en lo que fue el video, el tema anterior, que, por ejemplo, si yo tengo una ecuación del tipo de valor absoluto, voy a escribir una aquí nada más. Para ejemplificar, vamos a suponer que tengo 3x menos 1 y esto lo igualo a, no sé, menos 4. Entonces, por ejemplo aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos es lo siguiente, o sea, tenemos esta ecuación. Recuerden que precisamente en el tema anterior, que fueron las ecuaciones lineales, aquí considerábamos primero que el valor absoluto en todo caso sería, en el caso 1, suponiendo que esto es positivo, y en el caso 2, suponiendo que esto es negativo. Ahora, ¿cómo decirlo? A nivel lápiz y papel, es como decir que esto sí tiene una posible solución. ¿A qué me refiero? Si tomamos la parte positiva, así de rapidísimo lo voy a resolver, esto me quedaría de esta manera. Ahora, aquí yo resuelvo, ¿verdad? Y aquí es menos 4 más 1. Y resolviendo esto, aquí me quedaría menos 3, por lo tanto x valdría menos 1. Eso sería una solución. Y para el segundo caso es cuando fuera negativo, ¿verdad?, el argumento del valor absoluto. En este caso aquí me quedaría de esta manera, ¿verdad? Y por lo tanto sería menos 3x es igual a menos 4 menos 1. Sigo resolviendo lo que es la ecuación y me queda de esta manera. Y aquí llegamos a la conclusión de que esto me queda menos 5 entre menos 3, por lo tanto esto es 5 tercios. Aquí entonces, digamos, ustedes pudieran decir, oye, entonces quiere decir que sí tiene solución esto, o sea, yo puedo igualar, digamos, después el valor absoluto a lo que sea, pero no es así. O sea, vuelvo a repetir, a pesar de que esto
a pesar de que esto, sin bases, por decirlo así, sin bases de definición de valor absoluto, a pesar de que eso es posible, como ya lo resolví ahí, realmente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el valor absoluto no puede ser un valor, no puede ser una cantidad negativa. Por lo tanto, si tú estás igualando una ecuación o algo de un valor absoluto a una cantidad negativa o a una expresión negativa, entonces eso no va a tener solución, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden, o sea, es la definición de valor absoluto. Entonces, a pesar de que todo lo que yo hice de alguna manera, entre comillas, es válido a nivel operaciones matemáticas y todo eso, realmente no tiene sentido como tal. Por lo tanto, ese procedimiento es equívoco. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Entonces, por lo tanto, quiere decir que yo no puedo igualar ningún tipo de ecuación a un valor absoluto. No puedo igualar ningún tipo de ecuación de valor absoluto a una cantidad negativa. Es decir, si yo voy a hacer una cuadrática, por ejemplo, aquí, no sé, le pongo x cuadrada menos 3x más 6, por ejemplo, y si eso lo igualo, no sé, a menos 40, entonces eso tampoco tiene solución, porque vuelvo a repetir, para concluir esta parte, esto nunca va a poder ser negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que la definición es de que valor absoluto tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, aquí no permitimos, digamos, cantidades negativas. Aclarado eso, entonces ahora sí, voy a proceder ya a resolver estos ejemplos. Hice esta aclaración porque, pues, a pesar de que no la mencioné en el tema anterior, vuelvo a repetir, es de este carácter importante recalcar por qué es de que no, digamos, no tienen sentido las ecuaciones que se igualan las ecuaciones de valor absoluto que se igualan a una cantidad negativa. Ok, o sea, cuando un número negativo está del lado derecho del igual. Perfecto, entonces ahora sí, resolviendo estos ejercicios quedaría de la siguiente manera. Aquí igual también vamos a tomar en cuenta los dos casos que ocupábamos en el tema anterior cuando fue con una incógnita, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Recuerden que en aquella situación nosotros hacíamos dos casos, o sea, el caso 1 y el caso 2. El caso 1 era cuando el argumento, vuelvo a repetir, de lo que es el valor absoluto, es cuando el argumento es, pues en este caso positivo, y el caso 2 es cuando es negativo. ¿A qué me refiero? Aquí en todo caso sería cuando x cuadrada más 6x es mayor o igual que 0, y por acá es cuando es x cuadrada más 6x sería negativo, o sea, menor que 0. Porque recuerden que el caso general decía que el valor absoluto de x, por ejemplo, es x positivo si x es mayor o igual a 0, y x negativo si x es precisamente menor que 0. Entonces, recapitulando esto, aquí yo también puedo, digamos, escribirlo de una manera, digamos, que ejemplifique ese mismo razonamiento. Entonces, aquí en este caso, recuerden que cuando lo hicimos con una incógnita, cuando hacíamos las gráficas, es decir, aquí ya tenía ya la recta numérica, por aquí colocaba, no sé, la posible solución para una ecuación lineal de una incógnita, ¿verdad? Y yo colocaba precisamente en esos videos, colocaba yo una solución en verde, por ejemplo aquí, no sé, aquí sería acá, y en azul yo colocaba la posible solución, ¿verdad? Que no sé, vamos a suponer que es este punto de acá. Entonces, yo comentaba precisamente en esos videos que si la solución, digamos, se encontraba dentro del umbral de lo que es la condición en verde, entonces la solución era válida, si no, no era válida. En las ecuaciones cuadráticas no va a suceder así. ¿Por qué? Porque recordemos que, por definición, una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrada más bx más c igual a 0, realmente esto de acá es una parábola como tal. Obviamente aquí tiene formato de ecuación, ¿verdad? Pero si yo lo igualo en este caso a y, eso sería una parábola. Entonces, sin ahondar mucho en ese tema, recordemos aquí en este caso, eso lo veremos más adelante en videos futuros, ya lo que es la parábola como definición como tal, como lugar geométrico y todo eso. Pero en este caso, recuerden que una parábola, precisamente si yo dibujo un plano cartesiano en 2 dimensiones, vamos a suponer que ahí lo completo, ¿verdad? Una parábola en todo caso sería, como lo vimos en el tema de lo que fueron las ecuaciones cuadráticas, que precisamente te dejo una tarjeta con ese video en este momento, para que vayas a ver. Ahí expliqué brevemente qué significan las soluciones cuando resolvemos una ecuación cuadrática de una incógnita, sin valor absoluto, una ecuación común y corriente. Entonces, yo comentaba ahí que, por ejemplo, cuando la parábola cruza al eje X en 2 puntos, estos 2 puntos que están en verde son las soluciones, ¿verdad?
para lo que es el sistema como tal, o sea, en este caso la ecuación cuadrática. Y también yo comentaba que si la parábola solamente tocaba en un punto al eje X, esas dos soluciones eran la misma, por lo tanto se concluía que era una solución. Y finalmente también yo comentaba que si la parábola nunca cruza el eje X, es decir, como la que está dibujada ahí, entonces las soluciones no son reales. También yo comenté en aquel video que dejamos pendiente por el momento lo que son los números imaginarios, porque cuando veamos esa situación de los números complejos y aparte de los imaginarios, ¿verdad? Veremos qué sucede, cómo resolver una ecuación cuadrática, ¿verdad? Con raíces imaginarias. Ok, entonces, por lo tanto, démonos cuenta que aquí no va a ser necesario, digamos, dibujar, graficar lo que son los casos. ¿Por qué? Porque, en pocas palabras, con que yo resuelva los casos por separado, o sea, estos dos, con que yo resuelva los casos por separado, no necesito graficar la condición en específico, que es la que está en color verde, porque yo sé que con que la parábola, que con que la ecuación cuadrática tenga soluciones reales, automáticamente está cruzando al eje X. Entonces ya no necesito, digamos, lo que es que coincidan lo que es el caso con la posible solución, ¿verdad?, de la ecuación cuadrática. Caso que sí sucede en las ecuaciones lineales de una incógnita, porque las soluciones se grafican en la recta de una dimensión, o sea, cuando solamente es el puro eje X, ¿verdad? Entonces, por eso es de que no haré la graficación del caso como tal y aparte la graficación de la solución. Entonces solamente veré las posibles soluciones. Si las soluciones son reales, significa que la parábola cruzó al eje X en el plano cartesiano y por lo tanto, pues sí es una solución viable. Si obviamente las soluciones, en este caso de la ecuación cuadrática, no son números reales, entonces obviamente pues por mucho que yo grafique los casos de que lo que está, las expresiones que están escritas con color verde, entonces en ese caso pues daría lo mismo si las grafico. ¿Por qué? Porque al no cruzar la parábola en el eje X del plano cartesiano, entonces automáticamente no tiene sentido, ¿verdad?, que sean soluciones posibles para el ejercicio como tal. Bueno, entonces ahora sí, aclarado eso, finalmente nada más queda ejemplificar una última cosa. Lo que queda ejemplificar es que recordemos que precisamente también en ese video que vimos sobre las ecuaciones cuadráticas, habíamos visto del famoso discriminante. Recuerden que el discriminante era lo que se encontraba dentro de la raíz cuadrada de la fórmula general, ese famoso b cuadrada menos 4ac. Y habíamos comentado nosotros que si el discriminante era negativo, entonces quiere decir que no había soluciones reales. Recuerden que cuando el discriminante era negativo, entonces no hay solución real. No solución real. Entonces, aquí, digamos que si ustedes que desean resolver estos ejercicios con la fórmula general, si el discriminante, que es lo que va dentro de la raíz cuadrada, le sale una cantidad negativa, entonces la solución no es real y por lo tanto ya no es necesario continuar con el procedimiento, porque entonces no habrá como tal solución para la ecuación cuadrática con valor absoluto. Ahora sí, después de, digamos, de explicar toda esa cuestión, ¿verdad? Bueno, mejor aquí vamos a borrar directo. Después de explicar toda esa situación, que prácticamente vendrían siendo como pues de manera muy informal, una tipo clase teórica primero, para justificar y también aclarar algunos casos, tanto en cuestión de soluciones y lo que pasa con el negativo después del igual y todo eso. Ok, entonces aclarado eso, ahora sí resolveré el primer ejercicio. Por lo tanto, aquí en este caso, primero cuando es positivo el caso 1, o sea, el argumento del valor absoluto, que es lo que está ahí, entonces yo resuelvo. Aquí sería x cuadrada más 6x y eso lo igualo a 0. Aquí resolviendo por factorización, por término común, ¿verdad? Recuerda que también en este canal ya se encuentran todos los casos de factorización. Te dejo una lista de reproducción, en este momento, titulada factorización, para que tú vayas a ver todos los casos que existen de factorización, porque los ocuparemos en algunos ejercicios, o sino que igual en todos los ejercicios de este video y de la segunda y tercera parte, si es que existen esas partes de este tema. Entonces, aquí resolviendo por factorización me queda que es x por x más 6. Entonces esto se iguala a 0 y aquí nosotros tenemos finalmente las dos soluciones. Las soluciones serían x1 es igual a 0, ¿verdad? Y x2 es igual a menos 6. Si ustedes no saben por qué las soluciones me dan estas cantidades igual, les vuelvo a recomendar que se miren ese video de ecuaciones cuadráticas en una incógnita. Digamos, yo postulé
cuatro casos distintos o cuatro métodos diferentes, ¿verdad? Para resolver ese tipo de ecuaciones. Y si tú buscas esos videos en este canal, se encuentra en una lista de reproducción que se llama álgebra. Ahí verás por qué cuando resuelvo por factorización este tipo de ecuaciones, pues me quedan esas respuestas como tal. Bueno, ya aclarando eso, ahora vamos a hacer aquí la división, ¿verdad? Para lo que es el caso 2. Ahí tengo ya la separación y ahora resuelvo el caso 2. Entonces el caso 2 recuerden que es cuando es negativo. Es decir, cuando es negativo, digamos, el argumento el argumento del valor absoluto, que en este caso aquí sería así, y esto lo igualo a 0. Por lo tanto, resolviendo aquí me queda menos x cuadrada menos 6x, esto es igual a 0. Obviamente aquí lo que yo puedo hacer, si ustedes se dan cuenta, es, digamos, para hacerlo de manera pues completa, formal, estos dos términos los puedo mover al lado derecho de la igualdad para que se me conviertan en positivos, por decirlo de una forma, y queda igualado a 0. Entonces, por lo tanto, dense cuenta que la expresión que me va a quedar idéntica a la que se encuentra aquí, que acabo de encerrar en rojo. Entonces, si yo resuelvo eso, pues una vez más me queda la expresión x cuadrada más 6x es igual a 0. Entonces, acá yo tengo lo que es, entonces, la misma solución, llego a la misma solución que en el caso 1. Es decir, la x1 valdrá 0 y la x2 valdrá menos 6. Entonces, aquí nosotros, si ustedes se dan cuenta, yo llegué a 4 soluciones. Pero aquí coincide que precisamente las 4 soluciones, 2 son iguales. O sea, digamos la x1 del caso 1 con la x1 del caso 2 son la misma, y la x2 del caso 1 con la x2 del caso 2 son la misma. Por lo tanto, podemos concluir nosotros que en este caso la respuesta es la siguiente. La respuesta sería la cantidad 0 y la cantidad menos 6. Bueno, en este caso primero pongo, digamos, la más negativa, por decirlo así, y después el 0. Si nosotros hacemos, digamos, la parte gráfica, por decirlo de cierta manera, de este ejercicio, vuelvo a repetir, es como si yo tuviera un plano cartesiano, ¿verdad? Vamos a suponer que por acá, bueno, ya sabemos que aquí es el 0 en x, ¿verdad? Y vamos a suponer que por acá es el menos 6. Entonces acá está el menos 6 y acá está el 0, ¿verdad? Obviamente aquí en este caso la parábola va a pasar por esos puntos, ¿verdad? Y va a quedar más o menos algo parecido a eso. Obviamente yo sé que la abertura para nada es exacta del dibujo que yo acabo de hacer, pero quiero que se entienda que eso significa que la parábola cruzó en menos 6 y en 0. Entonces, como vuelvo a repetir, eso sería la manera en la cual se expresaría la gráfica como tal. Entonces, yo no voy a graficar para las soluciones posteriores de los demás ejemplos, pero en este caso lo hice para este ejercicio para que vieran pues cómo es que se representa. Entonces, en este caso, ese tipo de soluciones. Entonces, pues aquí vamos a proceder ahora a lo que es la solución del ejercicio número 2. Igual, yo tengo dos casos, el caso 1 y el caso 2. Entonces, igual, digamos esto del caso 1 y caso 2 lo escribo únicamente para dar a entender que estoy trabajando con valor absoluto. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo puedo hacerlo más directo y todo eso, pero no quiero, digamos, perder de vista, más bien que ustedes pierdan de vista que estoy trabajando con valores absolutos. Por lo tanto, es de que yo escribo, digamos, las expresiones aquí, nada más para dar a entender que son dos posibilidades siempre para un valor absoluto. Entonces, continuando aquí con la solución, me queda de la siguiente manera. Primero, en el caso 1, da a entender que tomo la parte positiva. Por lo tanto, aquí sería x cuadrada menos 9. Tiene que ser igual a... Y aquí en el ejercicio original tenemos un 3, ¿verdad? Entonces esto es igual a 3. Por lo tanto, aquí ese 3, digamos, lo puedo mover restando del lado izquierdo y me quedaría finalmente x cuadrada menos 12. Esto es igual a 0. Esto puedo resolverlo yo por una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Ahí está, en donde factorizo y aquí me queda x, por acá uno es positivo y otro es negativo, y digamos que aquí nosotros observamos que la diferencia de cuadrados sin ningún problema nosotros podemos poner radicales como posibles soluciones. ¿A qué me refiero? Ahí, si ustedes se dan cuenta, yo sé que la raíz cuadrada de 12 no es una cantidad exacta, no es un número entero, entonces, pero nada me impide que yo lo ponga como raíz cuadrada de 12. Ahora, aquí lo que nosotros también podemos hacer es de que, a ver, por ejemplo, por acá, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Voy a borrar aquí esto de caso 1 y el caso 2, perdón, para el espacio.
voy a continuar entonces ocupando el espacio de la derecha, es decir, este de acá, para seguir con la solución. Aquí, en este caso, yo puedo decir que entonces x1 valdría menos raíz de 12 y que x2 valdría raíz de 12 positivo. Pero recuerden que tenemos un video en este canal de cómo simplificar radicales. Te dejo una tarjeta en este momento para que tú vayas a ver ese video, para que veas cómo hacer una transformación de un radical a una expresión más simple. ¿A qué me refiero con una expresión más simple? Que en pocas palabras la cantidad que se encuentre dentro de la raíz sea más pequeña. Entonces, digamos que yo puedo concluir que aquí en este caso las soluciones me pueden quedar también de la siguiente forma. x1 sería menos 2 raíz de 3 y x2 sería, bueno, la voy a poner aquí abajo, x2 sería 2 raíz de 3. Entonces ya tengo mis dos soluciones. x1 es menos 2 por raíz de 3 y x2 es 2 por raíz de 3. Ya tengo esa solución. Ahora lo que voy a hacer es hacer la división para resolver ahora sí el caso 2. Voy a volver a escribir, no hay ningún problema. Yo voy a volver a escribir la condición para el caso 2 por cuestiones del espacio. Entonces, a ver, aquí le pongo caso 2. Para el caso 2, entonces vuelvo a repetir, lo que está dentro de las barritas de valor absoluto tiene que ser negativo. Aclarado eso, entonces me quedaría de la siguiente forma. Es menos x cuadrada más 9. O bueno, si ustedes quieren, lo puedo poner primero como nada más la expresión de un negativo, ¿no? Entonces quedaría menos por x cuadrada menos 9. Esto se supone que es igual a 3 positivo, según obviamente lo que está después de la derecha del ejercicio original, ¿verdad? De la derecha del igual. Entonces resolviendo esto me queda menos x cuadrada más 9. Esto es igual a 3. Ok, entonces aquí como el coeficiente del término cuadrático es negativo, conviene que yo mueva estos términos, tanto el x cuadrada como el 9, del lado derecho del igual, ¿verdad? Y eso provoque que yo, digamos, cambie las operaciones y el coeficiente del término cuadrático me quede positivo. Entonces, por lo tanto, aquí me quedaría 0 en lo que es la izquierda, el 3 ya se encuentra a la derecha, vamos a dibujar un poquito mejor ese 3, ¿verdad? El x cuadrada que está restando mueve sumando y el 9 que está sumando mueve restando. Entonces, por lo tanto, yo puedo colocar esto como 0 es igual a, ordenando por términos, me quedaría x cuadrada y 3 menos 9, eso me queda menos 6. Luego yo puedo hacer la inversión de lo que son los, digamos, los términos que se encuentran en los extremos de la ecuación, y si yo lo volteo no pasa nada, o sea que yo lo escriba como x cuadrada menos 6 es igual a 0, que es un equivalente. Por lo tanto, esto también yo puedo resolverlo por diferencia de cuadrados. Si yo lo resuelvo por diferencia de cuadrados me queda de la siguiente forma. Aquí es igual a 0 y sería x es igual a, ahí está, y uno es positivo y uno es negativo, y aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí sería raíz cuadrada de 6 y por acá sería raíz cuadrada de 6. Por lo tanto, aquí las posibles soluciones son las siguientes. x1 vendría siendo menos raíz cuadrada de 6 y x2 vendría siendo raíz cuadrada de 6. La raíz cuadrada de 6 no se puede simplificar. ¿A qué me refiero? Aquí dense cuenta que en el caso 1 las respuestas me dieron raíz cuadrada de 12 y ese raíz cuadrada de 12 es equivalente a la expresión 2 raíz cuadrada de 3, ¿no? Pero en este caso la raíz cuadrada, que es la del 6, no tiene una simplificación como tal. Entonces, por lo tanto, bueno, aquí lo que hacemos nosotros es que lo dejamos así como tal. Ahora, por lo tanto, dense cuenta que aquí sí tengo 4 soluciones entonces en total. 2 para el caso 1 y otras 2 para el caso 2. Por lo tanto, la respuesta final es la unión de todas las soluciones. Entonces, la respuesta final quedaría de la siguiente forma. Primero la cantidad más negativa, en este caso, ¿verdad? La cantidad más negativa sería el menos 2 raíz de 3. Luego, coma, de la que le sigue en negativo sería menos raíz de 6. Luego eso, bueno, voy a escribirlo un poquito más abajo para que quepa, digamos, de corrido. A ver, lo voy a poner por acá. Respuesta sería, ahora sí, sería menos 2 raíz de 3, coma, luego el otro negativo sería menos raíz de 6, coma, luego sería el raíz de 6, que sería, digamos, el siguiente
positivo, por decirlo así, y luego sería 2 raíz de 3. Entonces yo tengo 4 respuestas finales. La primera es menos 2 raíz de 3, la segunda es menos raíz de 6, la tercera es raíz de 6 y la cuarta es 2 raíz de 3. Entonces esas son las 4 soluciones para este ejercicio como tal. ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar de este... ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar bueno, más bien de ambos ejercicios de este video? Porque hasta aquí voy a dejar lo que es la primera parte. Veremos más ejemplos en la segunda parte. ¿Qué es lo que podemos rescatar o resumir? Lo que podemos decir es de que en una ecuación del tipo cuadrática con valor absoluto, si ustedes se dan cuenta, hay, vamos a decirlo así, diferentes tipos de casos. Está el caso en el que, como en el ejemplo número 2, tenemos 4 posibles soluciones. Dos me las da el caso en el cual lo que se encuentra dentro de las barras de valor absoluto es positivo, y las otras 2 soluciones me las da el caso cuando lo que se encuentra dentro de las barras de valor absoluto es negativo. Entonces ahí lo que nosotros tenemos son 4 posibles soluciones. Ahora, pero también puede suceder como en el ejemplo 1, que también son 4 soluciones, pero resulta que las soluciones son idénticas. Entonces se resume a 2 soluciones. Pero también vamos a poder encontrarnos algún caso en el cual realmente solamente existan 2 soluciones como tal reales. Es decir, pueden ser 2 reales y 2 imaginarias, o como aquí solamente estamos contando las soluciones reales, entonces todo se va a resumir también a 2 posibles respuestas, porque lo demás me saldría como cantidades imaginarias. Pero eso ya lo veremos en ejercicios posteriores en partes, en la segunda parte o incluso, ¿por qué no en la tercera parte? Voy a dejar hasta aquí este video para que no se haga tan extenso, ya van 25 minutos de grabación y pues espero que los ejemplos hayan sido pues claros para ustedes. Prácticamente de lo del video completo yo me aventé casi 10 minutos de pura explicación, por ahí algunos detalles, algunas condiciones, aclaraciones de algunas cosas. Pero pues realmente para la solución de los ejercicios me tardé entre 15 minutos aproximadamente. Pero bueno, vaya, no me arrepiento de haber dicho toda esa parte teórica, por decirlo así, hablada en los primeros 10 minutos del video, porque precisamente yo, a mi entender, esas son aclaraciones que hay que dar para que precisamente el estudiante o ustedes que están viendo el video, pues tengan en cuenta sobre definiciones, con este caso como el valor absoluto, porque si nada más nos vamos a saber si es que sí se puede resolver mediante operaciones matemáticas, pues estaríamos nosotros cometiendo errores precisamente de lógica, si lo quieren ver así. Entonces, pues por eso es de que el video pues sí se extendió un poquito más. En los siguientes ejemplos solamente yo voy a ir aclarando algunos detalles, pero los ejemplos los resolveré más rápido, ya que pues al menos aquí solamente vi 2 ejemplos. Ahora sí, entonces dejo hasta aquí este video. No me despido sin antes, como siempre, como recordarles, ¿verdad?, que se suscriban a este canal, por favor, de que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y también de que me regales un like, porque eso me ayuda mucho a crecer. Recuerda también que si conoces a alguna persona o algún estudiante que quiera aprender matemáticas o que le cuesta la materia, ¿verdad?, que quiere estudiar para un examen o hacer alguna tarea o algo por el estilo, y tú crees que el contenido de mi canal es bueno y la forma en que explico pues puede ayudarle a alguna persona y tú me recomendaras, pues también te lo agradecería muchísimo, porque con eso llego a más personas que pudieran pues necesitar, ¿verdad?, o pudieran ayudarse del contenido de este canal. También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta para que tú puedas expresarte de manera libre. Eso sí, siempre como yo les pido, con educación, con las buenas palabras y las buenas formas. Puedes ahí escribir algún comentario cualquiera, no sé, alguna aclaración, alguna duda, alguna corrección por si me equivoqué yo en este video o en algún otro. Como también suelo decir todo este discurso al final de cada uno de mis videos. Pues ahora sí, dejo este video hasta aquí. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.